Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro seminario y seguimos hablando un poco sobre qué podemos hacer para hacer el análisis, qué herramientas, ¿no?, tenemos para hacer el análisis de los, de tener, para hacer el análisis de las gráficas, eh, probablemente muy grandes, ¿no?, que tengamos en nuestro modelo. Eh, entonces, vimos la vez pasada eh, cómo hacer el análisis de las de la de, del perdón, cómo hacer la gráfica de la distribución de grados de las redes de Erdős-Rényi, de Watts-Strogatz y de Barabasi-Albert. Eh, entonces, lo que vimos es que la de Erdős-Rényi parece una campanita, pero tirada hacia la izquierda, ¿no? La de Watts-Strogatz es un pico grande, pero muy hacia el centro. Y la de Barabasi-Albert, pues tiene una cola larga, ¿no? Eh, Otra forma de visualizar esta diferencia entre las tres formas o los tres modelitos, ¿no?, de cómo construir eh, estos tres modelitos de configuración, digamos, de las redes, a partir de elementos aleatorios. Eh, una otra forma de visualizar esta diferencia es utilizando o tratando de visualizar la función de distribución este, acumulativa complementaria. Esto del grado, ¿no? Entonces vamos a definir esta función de distribución complementaria acumulativa, y vamos a implementar una visualización de ella para lo mismo, ¿no? Para la de Erdős, para la de Watts-Strogatz y para la de Barabasi-Albert. Y vamos a ver cómo se ven esas tres. Y justamente lo que nos interesa es ver qué forma peculiar tiene la de Barabasi-Albert y qué la diferencia de las otras dos. Lo que vamos a tener es que la de Barabasi-Albert se va a aproximar mucho a una línea recta. Esto es porque la distribución de grados sigue una ley de potencia. Y en escala logarítmica, esto parece una línea recta. Al menos para la acumulativa, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿no? Hay una ley de proporcionalidad que es la que es responsable de esta comportamiento, ¿no? Ahora, ¿qué tiene? ¿No? Supongamos que no tenemos una Barabasi-Albert, que tenemos datos de veras y que o tenemos una red que fuimos construyendo a partir de algún modelo de otro tipo, y obtenemos una red muy grandota que pues a priori así nada más de verla no vemos nada, ¿no? Una cosa que podríamos hacer es justamente hacer la gráfica de la función de distribución acumulada y
Si eso nos muestra una ley de potencia o una cosa parecida a una ley de potencia, podemos preguntarnos cuál es la ley de potencia que se aproxima mejor a esos datos, ¿no? Ahí hay que tener cuidado porque a veces las colas largas, las distribuciones de colas largas no ajustan bien a una ley de potencia. Ajustan bien para muchos de los valores, pero no para todos, sobre todo los extremos. Entonces, ¿qué pasa en estos, les llaman outliers? Ahora que está de moda todo este rollo de ciencia de datos, ingeniería de datos. No, entonces habrá otra forma habrá otra función que ajuste mejor. Pues sí la hay y esta es la función beta generalizada de dos parámetros o la beta de germinal pocho, ¿no? Y esa es interesante. Después, si hay tiempo, podremos hablar de esto, pero es interesante porque es ubicua, ¿no? Decir, aparecen un montón de series de datos como buen ajuste. eh, y entonces la pregunta es, ¿esa distribución nos dice algo sobre la dinámica que está ocurriendo, con la cual se obtienen esos datos, o del fenómeno del cual obtenemos esos datos? Entonces, una posible explicación que daba Germinal Pocho era eh, que allí había lo que él le llamaba dinámicas en conflicto. El hecho de que tengamos esa beta a dos parámetros nos dice que hay dos cosas que se están contraponiendo, hay dos fenómenos, dos dinámicas que se están contraponiendo. Entonces, digo, es una explicación muy general, y habrá gente que le disguste tener explicaciones tan generales, pero bueno, ahí hay un guiño al menos y hay habrá que explorar. Pero mientras, pues vamos a ver cómo podemos obtener, por ejemplo, el, este, el exponente que determina la escala fundamental de la red, de una red que siga esta idea de las leyes de potencia, que sea libre de escala, haciendo regresión lineal, ¿no? Hay formas mejores de hacer ajustes. eh, Digo, eso sobrepasa un poco el objetivo de esta, no nomás de esta clase, sino de este curso, pero vamos a ver un poco esta idea usando regresión lineal. No vamos a hacer la regresión desde cero, vamos a hacer la regresión con los algoritmos que ya tiene programado Python, ¿no? Entonces vamos un poco a esto. Vamos a ver primero cómo definimos la, la función de distribución complementaria acumulada y continuamos, ¿no? Vamos un momento al pizarrón electrónico y seguimos. Ok, entonces queremos construir la función de distribución. Estamos hablando de la distribución de grados, ¿no? De grados complementaria acumulada.
¿Y esa cómo lo vamos a hacer? Pues esa se define como f de k es igual a la suma desde que k' es igual a k hasta lo más que se pueda, ¿no? Hasta el límite de esta cosa, de p de k', ¿no? La probabilidad de que el grado del nodo sea k'. Es decir, la probabilidad de que un nodo tenga grado k o más. Esa es la idea. Ahora, ¿quién es f de 0? Pues es la probabilidad de que un nodo tenga grado 0 o más, ¿no? Entonces esta es 1. Y si le llamamos k máximo al grado máximo de la red, entonces más o menos queda claro que f de k max más 1, entonces, o más n, ¿no? Es 0 para n mayor o igual que 1, ¿no? ¿No? O sea, si es el máximo, pues no hay más, ¿no? Y que la función pues va a decrecer monótonamente conforme crezca acá. Entonces vamos al Python a hacer el ejemplo de cómo podemos calcular este, cómo podemos calcular las la función de distribución de grados complementaria acumulada para las tres gráficas que ya, para las tres tipos de gráfica que ya teníamos, ¿no? Entonces ya estamos en el Jupyter aquí. Entonces vamos a cargar las mismas bibliotecas que la última vez. Quizás nos convenga el matplotlib. Matplotlib. Y vamos a importar network como nx para no confundir la función draw de matplotlib con la de network. Lo último que hicimos fue esto, ¿no? Pues vamos a aprovechar y vamos a volver a agarrarnos esta rebanadita. ¿No? R va a ser la de Erdos Rengi, WS la de Watchstrogat y BA la de Barabasi Alberto. Con 1000 nodos para... ¿no? Ok, entonces, ¿cómo vamos a calcular la la función de distribución esta? Pues vamos a hacer una suma, pero para ello necesitamos las probabilidades de que el nodo tenga grado K, y eso lo vamos a sacar del programa de grado, ¿no? Entonces nada más para recordar, nx tiene una función que se llama degree
de histogram, y eso se lo aplicamos a alguna de las redes y nos da una lista, ¿no? Ahora esa lista está ordenada con qué, pues con el o sea, el índice es el grado, ¿no? Entonces de grado 0 no hay, de grado 1 hay 2, de grado 2 hay 1, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es para la de Erdos Renji, para la de Watts Strogatz, tenemos esto más así, ¿no? Y para la de Barabás y Albert tenemos esta otra cosa, ¿no? Eso es de muy alto grado, nada más hay una, y ya, ¿no? Esto como lo hace Python, pues lo que hace es desde 0 hasta el grado máximo, pues va recorriendo y pregunta, ¿no? ¿Cuántos nodos hay de este grado? ¿Cuántos nodos hay de este grado? Y ya. Ok, entonces vamos a usar eso para construir las pecas, ¿no? Las probabilidades de tener grado K. Entonces, los que sí están, ¿no? Sobre la cantidad de nodos, ¿no? Esa es la probabilidad de que si elegimos uno aleatoriamente, pues nos toque uno de grado K. Y luego eso, ¿cómo lo usamos para calcular lo que queremos calcular? Pues vamos a aprovechar que están ordenadas en términos del grado, para sumar utilizando los mismos índices de la lista, ¿no? Ese es, vamos a sumar, es decir, si agarramos una lista cualquiera, ¿no? Digamos, la lista del del 0 al 5, del 0 al 4, ¿no? El array, ¿no? Entonces, si le decimos que esto es una lista, tenemos la lista del 0 al 4, ¿no? Y si le decimos que de aquí queremos nada más del segundo elemento en adelante, se escribe así, 2, 3, 4. Y si le decimos súmate los elementos desde allí, pues nos va a sumar el 2 más 3 más 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar desde el KS, vamos a hacer como cuando hicimos las gráficas de los grados, de la distribución de grados, vamos a hacer una lista que va a tener las PKs. Luego, de la lista de las PKs vamos a sumar a partir del késimo elemento, es decir, la que corresponde a la PK, hacia arriba, ¿no? Y esa va a ser nuestra aproximación de la función de distribución complementaria acumulada. Ya, eso es todo, ¿no? Ahora, ¿qué defecto puede tener esto? Pues que este no es exactamente el límite de, ¿no? Para eso necesitaríamos algo muy grande, pero únicamente, como tenemos mil nodos, pues es una aproximación con un montón de valores, ¿no? Pero sigue siendo una aproximación malona. Pero bueno, entonces vamos a hacer, vamos a graficar estas cosas, ¿no? Pues ya tenemos nuestras tres gráficas y vamos a ir haciendo una por una. Digamos, la PK de Erdos Renji va a ser
si se acuerdan cómo le hicimos, float de x, ¿no? Es decir, x sobre n, ¿no? Aquí n, acuérdense, es el número de nodos. Y la x, ¿de dónde la vamos a tomar? Pues justamente de el histograma de grados de R, ¿no? El dominio del ER no va a ser más que el range de 0 a lo que midan PKR. Y vamos a calcular la función esta de distribución, función de distribución complementaria acumulada. Va a ser la suma de PKR desde K hasta donde acabe, para las Ks en el dominio de F. Y vamos a graficarlo con plt.log. Vamos a graficar dominio de R contra la acumulada, ¿no? FDCA. Este es el FDCA para el R. Y esto grafiquémoslo con doble rayita. Doble rayita. Y la etiqueta con una sola rayita. La etiqueta va a ser verdos, y vamos a hacer lo mismo para los otros, ¿no? Entonces, el segundo pues es el histograma de quién, del Watt-Stroger, ¿no? WS, y es el histograma de la WS, y este de WS, S, WS, WS, W, y todos los WS aquí, y la etiqueta va a ser diferente, ¿no? Y vamos a graficar con doble rayitas, y esta es la de Watts Robert. Y la última es la de Barabasi Albert, y le ponemos BA en donde tiene R y acabamos, ¿no? Ya. Bien, y le habíamos puesto acá un cupón, ¿no? Ahora va a ser, ¿no? De las cadenas que no le gustan. Ok. Pues le pedimos que dibuje la leyenda.
Ahí está. Este, entonces fíjense cómo estas se van rapidísimo, se caen rapidísimo, pero esta se ajusta, al menos en este pedazo, a una línea recta. Pero fíjense que es nada más este pedazo. Aquí son valores muy chiquitos y muy cercanos a uno, perdón. Y aquí ajusta una recta hasta acá. Estos valores de acá se salen del ajuste. Eso pues tiene que ver con que no siempre las leyes de potencia van a ajustar bien a estos fenómenos libres de escala. Pero esa es una discusión para otro día. Ok. Ahora, por qué se ve así la de Barabasiarga? Eh, ¿Por qué se ve de esa forma? Por qué tiene ese pedazo que es como una línea recta? Si, si la queremos aproximar con una ley de potencia, digamos que la FK es la suma de las PK prima con la K prima mayor que K, mayor o igual. Eh, pero esta pues es la suma con las K primas mayores o iguales que K. ¿De quién? Pues de una cosa que se ve como A por K prima a la menos gamma, ¿no? Esto en el INTE, ¿no? Es aproximadamente como la integral desde K hasta infinito de por K prima a la menos gamma respecto de K prima. Y esto es a K prima a la menos lambda más 1 sobre menos lambda más 1, ¿no? Y esto en K hasta N, y esto le vamos a sacar el límite, ¿no? El límite cuando N es muy grande de esta cosa, ¿no? Que es cuando esta K prima es muy grande, por cómo es el exponente, esto va a ser cercano a 0, ¿no? O sea, esto es como... Ajá. Entonces la K prima cuando es muy grande se va a acercar a 0, y entonces esto lo podemos aproximar o lo podemos considerar igual a 0 menos AK a la menos gamma más 1 sobre menos gamma más 1, que es lo mismo que A sobre gamma menos 1 por K a la menos gamma menos 1. ¿No?
Es una cuenta bastante boba. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que esta doñita también es una ley de potencia. Pero que es una ley de potencia que tiene exponente no gamma como la original, sino gamma menos 1, ¿no? Entonces ya tenemos una relación ahí entre la ley de potencias que corresponde a la distribución complementaria acumulada este, y cómo corresponde esta con la original, ¿no? Con la distribución de grados. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular con Python o cómo lo estimamos el exponente, ¿no? Y luego pues hagamos una gráfica de la aproximación de esta cosa. Ok. Entonces regresemos al Python y vamos a empezar a calcular. Entonces vamos a usar la de Barabasi y pues lo que ya tenemos, ¿no? De la PK, del dominio y del CD, ¿no? Ahora vamos a hacer dos listas vacías, que es log k data y log f data. Luego vamos a recorrer todos los posibles grados. Bueno, vamos a llamarle de una vez aquí arriba prev f a la función esta de acumulación de la de Barabasi, la fdcaba, en el primer elemento, ¿no? Era 0 hasta donde me acuerdo. Ahora vamos a hacer un ciclo y lo vamos a recorrer para todos los posibles valores de los grados. Entonces, para k en domain de BA, vamos a hacer f igual a fdca BA en el K, ¿no? Ahora vamos a darle una condicional. Si f es distinto de prev f, es decir, que si es distinto del anterior, entonces vamos a poner en log kdata el logaritmo de k y en log fdata el logaritmo de f, ¿no? Que es el késimo elemento de esta función, ¿no? De esa lista que hicimos con la función de distribución complementaria. Y luego vamos a actualizar el valor de prev f. Prev f va a ser f. Y ya. Entonces con eso vamos a llenar nuestras dos listas.
salió mal. Don Bea le puso, ¿no? Bomba. Ok, ahora vamos a aplicar la regresión lineal, pero para eso tenemos que cargar una subbiblioteca que se llama stats. Esa vive en SciPy y ahí vamos a importar stats como st, ¿no? Y de allí vamos a sacar la función line regress, ¿no? De la regresión lineal, pues st.lineRegress, y vamos a hacerlo de log kdata contra contra la f, ¿no? Entonces vamos a hacer la regresión de esas dos para poderlas comparar. Entonces es de la log data y la log f data. Que no se llama ya linear regress, es lin regress de log data y log f data, y nos enseña esto, ¿no? La pendiente donde se intersecan el valor R, el valor P, ¿no? Y el error estándar, ¿no? Entonces eso lo podemos lo podemos hacer, pues que nos lo escriba bonito, ¿no? Entonces pues le podemos pedir que escriba las, las cadenas de texto con print, que bueno, podemos llamarle a esto, lo podemos meter en alguna variable, por ejemplo a, b, r, p y r, ¿no? Y podemos decirle que imprima la función de distribución acumulada, complementaria acumulada, estimada, va a ser f de k igual a algo, ¿no? Y ese algo lo vamos a tomar de de la b, ¿no? Esto va a ser, esto lo hacemos con sí, y luego vamos a hacer no lo ponemos, podemos hacerle así,
no, lo podemos escribir en otra cadenita. Podemos escribirlo aquí, x de b, a ver si lo escribimos así. No, dice que no es válida la sintaxis. Ahí sí, ¿no? X de b, esto lo vamos a multiplicar por, bueno, no lo vamos a poner así, sino redondeado, ¿no? Round, esto lo vamos a multiplicar por, pero eso lo vamos a escribir como, no, como una cadena de texto. Esto lo podemos poner como látex, a la aquí sí podemos ponerle aquí y ese va a ser ahí está. No, pero aquí no está poniendo cosas. Ya estamos aquí. Esto a la que diga esto. Estamos escribiendo aquí. Podemos darle también print a el valor de la R igual a R, y al otro que nos interesa es el p-value, hay que ponerle comitas para que detecte los valores. Ahí está. Que digamos no nos interesa eso, podemos aproximarlo con 2 grados de precisión. Esto sí necesita más precisión. Está muy pequeñito, entonces este lo dejamos así. Pues es que es a la menos 43, ¿no? Ok, ahí está. Entonces el p-value es muy pequeñito, lo cual dice que es una aproximación muy buena. Luego vamos a graficar. Entonces plt.plot log kdata contra log fdata, y que lo haga con circulitos. Aquí vamos a llamarle kmax, kamin, kmax son los límites de la X. Creo que esto es con película. Luego vamos a hacer el plot de pero no tengo guardado mi cama. No, pero son los límites.
Entonces vamos a hacer la gráfica de este Camin contra Kamax, Kamax, coma, ¿no? Que es un punto, y esto lo vamos a llevar al A, que es la pendiente, por Camin más la B, ¿no? Así va la gráfica, y A por Kamax más B, ¿no? Y plot, ahí está, ¿no? Entonces aquí deberíamos distinguir esta esta es los datos, y esta es la aproximación, ¿no? O bueno, el ajuste por regresión lineal. Y aquí que nos muestre la leyenda. Ahí está. Entonces los datos van por acá, ajustan bien hasta estos valores, ¿no? Esta colita que se va, pues nos dice que no está tan bueno, aunque es bastante decente. Ok, entonces, y bueno, aquí, ¿quién es entonces el exponente? Pues es esta, o sea, nuestra lambda es la A, ¿no? Ya, ¿no? Es menos 2.018364. Y es una buena aproximación con una ley de potencia, ¿no? Okay. Nos falta ver todavía un tema más, que es de cómo podemos acomodar los nodos, ¿no? De acuerdo con ciertas propiedades. Pero eso lo vemos en la siguiente sesión. Entonces por hoy le dejamos con estas gráficas de ajustes, y nos vemos en la siguiente sesión. Mamá.